Tourism Board and of the airport operator Curaçao Airport Partners, I'd like to welcome all distinguished guests, such as the Minister of Economic Development, Minister Paul, Vice Consul of República Dominicana, Mr. Juan de Dios Bello, the President and representatives of Aerolíneas MAS, all members of aviation, tourism, the economic sectors, and members of the press. I'd like to welcome you to the inaugural event of Aerolíneas MAS. The plane just received the customary water salute on the runway, which means we can now start the official part of the ceremony with speeches of Minister Paul and of the President of Aerolíneas MAS, Mr. Manuel Fernandez. I'd like to ask forward President of Aerolíneas MAS, Mr. Manuel Fernandez. Muy buenas tardes, señor Ministro de Turismo de Curazao, vicecónsul dominicano y demás autoridades civiles, el director de Aviación Civil de Curazao. Nos sentimos muy regocijados de empezar a volar y poder unir a la República Dominicana con Curazao. Tenemos mucha relación íntima de dominicanos que viven aquí, que trabajan y desean viajar a Santo Domingo. Nuestro deseo es poder brindarle a los dominicanos y curazoleños la oportunidad de ir y venir a Santo Domingo. Queremos poner un granito de arena en la aviación civil. Muchísimas gracias y que Dios lo bendiga. En primer lugar, quiero llamar buenas tardes al señor vicecónsul, también al representante del gobierno de la República Dominicana, el señor Ricardo Álvarez Bisonó. Buenas tardes y bienvenido. Naturalmente, al señor presidente de Aerolíneas MAS, señor Manuel Fernández, y al vicepresidente, el señor Edmundo Gil Tavares. Bienvenido a Curazao, bienvenido a Curazao, y le quiero felicitar con este vuelo inaugural a nombre del gobierno de Curazao. Creo que es algo positivo y le quiero agradecer por depositar su confianza en nuestra hermosa isla para así poder ofrecer a los visitantes de la República Dominicana que vienen acá, pero también a la comunidad de acá que va a la República Dominicana. Como mencionó, ese granito para poder hacer ese viaje y para poder naturalmente ver qué los países tienen que ofrecer. Es algo que estamos tratando más y más de conseguir para aumentar nuestro sector de turismo. Y como usted sabe ya, tenemos aquí una comunidad dominicana muy grande. Tenemos en la República Dominicana una comunidad curazoleña muy grande. Y naturalmente hay también familias de dominicanos y curazoleños que están viviendo en ambas islas. Así que es otra oportunidad que tienen nuestra gente, nuestros hermanos, de poder visitar a Curazao y para la gente para visitar también a la República Dominicana. Aerolíneas MAS va a empezar con 2 vuelos semanales, martes y sábado, y estamos seguros de que dentro de poco vamos a poder incrementar esa capacidad y estoy seguro que va a ser muy exitoso esa ruta para Aerolíneas MAS. Así que de nuevo le quiero felicitar y de nuevo agradecer por la confianza que han puesto en la isla de Curazao, y vamos a ver que el futuro que nos vamos a incrementar la capacidad de estos vuelos. Muchas gracias y bienvenido a Curazao.